Muy que les bien. queda a todos, Decía, así no hay tanta interferencia, y los dejo a ustedes tres nada más con los micrófonos. Gracias a todos. Hoy estamos afrontando la clase, la tercera clase, Alba, tercera, cuarta, ¿dónde tercera, estás? tercera. La tercera clase de nuestro seminario No, en realidad segunda, clínico anual. perdóname, segunda, si no contamos como la anterior tuya como clase. Bueno, y este año nos ocupamos del amor y los alcances que estas cuestiones del amor, amores lacanianos, ¿no? El plural con todo lo que hemos conversado, de fenómeno y estructura en relación a eso, y hemos incluido en una cierta apuesta una clase de perspectiva del concepto, de la perspectiva que nos ofrece el Seminario 20 en relación al tema del amor en la enseñanza de Lacan. En la reunión anterior estuvimos situando algunos elementos que cambian, fundamentalmente las transformaciones que fueron de un otro con mayúscula simbólico a el otro en la dimensión del objeto, y esta cuestión enigmática, pero que está planteada en el seminario, de que, bueno, de alguna manera el otro es el otro sexo, lo femenino, lo agujereado que esto implica, nada, como una pincelada que anticipa estas transformaciones. Eduardo nos ha propuesto el tema de la transferencia o las transferencias, el amor en las transferencias lacanianas, así que bueno, la articulación conceptual que supone el amor y la transferencia en el psicoanálisis nos resulta de los más entusiastas, siempre recordando que algunas cosas van a ser retomadas el año que viene, que es cuando retomemos el Seminario 20, pero bueno, le sacaremos el jugo a Eduardo y su ponencia lo más que podamos, ¿no? Así que, bueno, lo presento, tenemos el gusto de que el IOM ha designado a Eduardo, que es miembro de la dirección ejecutiva del DIOM, ha designado para que sea nuestro docente en la delegación Morón, y él nos ha pedido que solamente digamos que es miembro de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y yo les quiero contar que además es vecino, es decir, Eduardo lleva adelante su práctica en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Ituzaingó. Así que, colegas, es una oportunidad de conocer a otro colega de la zona, con quien podemos contar. Seguramente el IOM Morón va a contar con él como consultor, adscripto, honorario, no sé cómo llamarlo, pero seguramente vamos a recurrir a él en más de una oportunidad. Bueno, te doy la palabra, Eduardo. Bienvenido a la Delegación Morón. Bueno, muchísimas gracias. Antes de todo, quisiera saber si se oye bien, porque había alguna duda. Y bueno, te agradezco muchísimo esta presentación. La verdad que mejor buena onda no podría haber. Me alegra mucho. Y bueno, en realidad todo un clima muy lindo he encontrado al charlar con ustedes, también con Alba Sasowski y Paola Rodríguez incluida. Así que les agradezco la buena onda que ahora se confirma con tu presentación. Es cierto, lo iba a mencionar, así que lo paso rápidamente. Soy vecino, vivo en Ituzaingó y durante años he viajado por el Lyon, 20 años, por todo el país, y es la primera vez que doy una charla a colegas, vecinos en todo caso, que practican, entiendo, el psicoanálisis, y por primera vez en 20 años, no tengo que hacer un viaje muy largo, pero con la salvedad que además podría haber sido que pudiera ser que diera esta charla en cualquier otro lado en la circunstancia que estábamos, que tampoco viajaría. Yo me había ilusionado con que iba a hacer un viaje acá a la vuelta para dar una charla por primera vez en 20 años, y resultó que es por internet. Muy bien, así son las contingencias. Bueno, pasamos ya al tema.
Es así, está bien planteado lo del horizonte del seminario 20, a tener en cuenta los pasos a dar hacia él, pero yo me voy a permitir un poquitito más, solamente un poquitito más, porque para mí el seminario 20 es la antesala del viraje final de la última enseñanza de Lacan. Entonces, es un tema de muchísima actualidad plantearse cuestiones vinculadas a la transferencia, sobre todo a rastrear en la última enseñanza de Lacan, donde brilla por su ausencia las intervenciones de Lacan al respecto, pero en donde lo poco que hay es de enorme interés, porque se trata de ya ir pensando en una transferencia sin sujeto supuesto saber. ¿Qué lugar para la transferencia en la era de la inexistencia del otro a título de nombre del Padre y en su forma pulida por Lacan como sujeto supuesto saber? Esa función está en decadencia. Sin embargo, los casos clínicos que van al psicoanálisis y se presentan, no hay duda de que tienen un factor transferencial en juego. Y uno dice, ¿pero cómo? Si no tienen inscripto ni el nombre del padre, ni la función sujeto de supuesto saber, que es un pulimiento del nombre del padre. Como dice Lacan, el nombre del padre da respuestas, pero en el mismo lugar el sujeto supuesto saber mantiene abierta la pregunta. Pero es el mismo lugar del gran otro al que se dirige el sujeto. ¿Qué ocurre cuando esto no está en su economía psíquica? No habría más psicoanálisis. O es que hay que pensar en una transferencia más allá del nombre del padre. Así que el seminario 20 permite pensar eso, y por eso el plural de las transferencias, en que da la chance de empezar a abrir la cuestión de una transferencia más allá del nombre del padre, el seminario 20. Así que yo lo voy a utilizar para eso. ¿Se imaginan? Es muy rico en muchas cosas, pero a mí me sirve para lo que les estoy planteando. Bueno, para más datos, les menciono al pasar, en resonancia con esto que les dije, en el último congreso en Barcelona, en el 2018, Éric Laurent, confirmando esto que planteo, presentó un trabajo que se llamó Disrupción del goce en las locuras bajo transferencia. Es probable que lo hayan leído y trabajado. Pero voy al punto que interesa. ¿Qué ocurre? Como dijiste que no. Está cortado. Tu micrófono está cortado. Dale audio a Aide, por favor. Ahí, idea, te estoy reiniciando el audio, ahí está. Digo que como grupo no lo hemos trabajado, quizá lo vamos a incluir en la bibliografía complementaria que tiene este seminario, que vamos armando como grupo, no, pero es posible que individualmente haya colegas que lo han leído, por supuesto, pero no como grupo. Por otra parte, te digo brevemente que la novedad de que estés con tus colegas es que tus colegas nos juntamos hace 3 años nada más, o sea, que podés venir al barrio solo porque empezamos hace poquito. Bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama el texto? Disrupción del goce en las locuras bajo transferencia. Es un texto central que presentó en el Congreso de Barcelona. Bueno, pero a lo que me iba a referir es a lo siguiente, fíjense, dice así: la generalización del abordaje del sujeto por la forclusión generalizada se paga con un precio que Jacques-Alain Miller puso en evidencia en su presentación del último Lacan. Ese precio es la cuasi desaparición del uso del término transferencia en los textos de Lacan de su última enseñanza. El precio de que ha habido una forclusión generalizada como concepto, y por lo tanto la forclusión quiere decir que cae el sujeto supuesto saber. ¿Qué pensar de la transferencia más allá? Ahora, ustedes me dirían, ¿por qué? Y porque todo indicaría que si hay decadencia del nombre del padre, los casos no neuróticos van a ser cada vez más frecuentes.
la clínica a la que nos exponemos, y si queremos sobrevivir a ella, no sé si sobreviviremos al COVID, pero a la clínica que se nos viene, para sobrevivir, hace falta tener una idea de la transferencia sin nombre del Padre. Entonces, esto está citado del texto y la conferencia de Eric, y le agrego algo. Un punto que quizás llegue hoy a plantearlo, y para eso me habilita quizá el seminario 20, por supuesto, es cuando dice, fíjense, lo digo rapidito, pero bueno, la tradición ha sido siempre, igual está dicho en el seminario 11 de esa manera, que la parte como imaginaria de la transferencia siempre es un tema de afecto positivo o negativo, de buena o mala onda. Y Lacan le va a dar mucha importancia a la transferencia de valor simbólico, plena vigencia de la cuestión del sujeto supuesto saber. Pasado el tiempo, hay un detalle que voy a retomar al final de la charla de hoy, y que es que una mención de Lacan es separar, distinguir por completo la transferencia negativa, positiva, como una especie de cara y contracara, de un algo nuevo que menciona como transferencia positiva, sola. Una novedad total es que se separa de la idea del amor y el odio. Y es lo que debería acompañar, y lo mencionó en público el propio Eric Laurent, el final de un tratamiento. Una transferencia misteriosamente llamada positiva a solas. Voy a tratar de llegar hasta ahí. Me sirve mucho el seminario 20 y bueno, a ello vamos. Ese detalle no es del 20, es del seminario en plena última enseñanza, que es el seminario 24. Pero bueno, para mí es una nota muy clara de una otra manera de pensar la transferencia, sin nombre del Padre. Ahora bien, un poco de historia y de repasar un poco la lección. Al final de cuentas, Freud, ¿por dónde empezó? No empezó por la transferencia. A ver, estoy mirando a ver cómo tengo anotado los pasos que voy a dar. Bueno, al final, Freud no empezó por la transferencia. Es decir, propongo ir a ras de la experiencia, porque el seminario también tendría que tener un componente clínico. Bueno, vamos a hablar de clínica. Ras de la experiencia, quien nos consulta en una posición habitual de queja, nos viene a decir que algo no anda. Y a eso le hemos, lo hemos nombrado como una forma muy general del síntoma, algo que no anda. Viene en posición de queja, y ustedes saben que eso corresponde al alma bella. No está implicado en lo que le pasa. Se queja del mundo sin plantear qué lugar tiene en el desorden del que se queja. Muy bien. Ahora bien, ¿qué hace? Nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Ahora bien, ras de la experiencia. ¿Por qué hay síntomas? Algo que no anda. ¿Cómo empezó con Freud el tema? Revisémoslo. Hablando de lo que no anda, se presentaban parálisis, parestesias histéricas que no presentaban ninguna lesión orgánica. Los psiquiatras la declaraban como un problema funcional, y Lacan dice era una manera de confesar su ignorancia. Se las mandaron a Freud, un neurólogo muy brillante, que quizá pudiera hacer algo con gente tan extraña que no teniendo lesiones, estaba paralítica, parestésica, en fin. Freud la escucha y hace lo que nadie se había imaginado que iba a suceder, y que es, por un tiempito, no da su saber. Se le dirige a él sin saberlo ya a nivel del sujeto supuesto saber de la medicina. Quiero decir rápido, el sujeto supuesto saber no es patrimonio del psicoanálisis. Es una condición del parletre que tenga nombre del padre, es una dirección a un otro que sabe, y es extraterritorial, no es propio del psicoanálisis. El psicoanálisis lo puede explotar, también lo pueden explotar otros discursos. La universidad ni que hablar, explota el sujeto supuesto saber para sus beneficios, por supuesto. A lo que voy es a que en Freud sucedió lo increíble, y que dijo,
no voy a dar mi saber, que era muy importante, un médico brillante, mucha experiencia, sino que le voy a suponer que en ese síntoma hay un saber en el propio sujeto. La única manera de salir de esta contradicción, porque el saber de por sí se sabe, es haciendo la escisión consciente-inconsciente, un saber no sabido por el sujeto. En ese momento, Freud estaba muy entusiasmado con, a ver, esta es la gran subversión, según Lacan, de haber dado vuelta el lugar del saber y ponerlo del lado del sujeto, muy entusiasmado en que rápidamente se producían hallazgos que cambiaban ese síntoma. Y empezó a hacer una especie de idea de que hay algo que no sabe, pero si apareciese, disuelve el síntoma. Entonces, a partir de las histéricas aparece todo, la teoría de la represión, etc. Lo que nunca se había soñado, nunca jamás se había soñado, que se iba a topar con un fenómeno por completo inesperado. No otra cosa que la transferencia. La sorpresa de la transferencia. La primera dimensión para Freud fue una sorpresa, algo que no esperaba. ¿Qué cosa? Que el analista se convirtiera en un objeto de amor, y en ciertos casos hasta de enamoramiento, más otra clase de fenómenos, de odio, de rivalidad, hasta de cierto erotismo, y todo eso lo terminó llamando amor de transferencia, pero como un problema. Una sorpresa, era un convidado de piedra, inesperada por completo. Freud era un científico serio que estaba detrás de la causa de los síntomas y nunca se iba a esperar que esa joven que venía con su histeria empezara a mostrarle signos de enamoramiento, que le gustaba el doctorcito y le hablaba a las amigas del doctorcito, pero resulta que el doctorcito quería ser serio y no estaba ahí para esos fines, era para una investigación sobre la causa de los síntomas. Así que el primer tema a dilucidar es, bueno, la persona va por los síntomas, pero después empieza a tener estos efectos, que por ahí lo llevó a Freud y a sus discípulos a un momento bastante complicado, porque había reuniones entre ellos y venían a decir, nos pasa todo lo mismo, este año ganamos en todos los frentes, porque las chicas todas se terminaban enamorando de los analistas, aunque eran viejos, pelados. No hay caso, acá hay algo más que no había calculado nadie. Y también era como para decirle, pero ¿usted a qué viene? A buscar pareja. Acá es un tema científico serio, tenemos que estudiar la causa de sus síntomas. Y ella podría decir, sí, venía por el síntoma, pero ahora me está pasando algo raro. Bueno, se lo hago corta. Es el momento crucial en el que aparece la transferencia como un verdadero obstáculo para el tratamiento del síntoma. Pero como se vio que era repetido e inevitable, y bueno, hubo que ponerlo al servicio del tratamiento. Entonces pasó de ser un obstáculo a un motor. Pero hubo un momento complicado, hubo que darle ese lugar y averiguar que en realidad, tomado de cierta manera, era un motor. Entonces, lo primero a plantear es ese aspecto de enamoramiento del analista. Vamos a decirlo en esos términos, amor de transferencia, es un poquito más técnico, ¿no? Pero había verdaderos enamoramientos. Y el analista se convertía en el centro de su vida y de sus reflexiones, y todo el mundo decía, bueno, lo que pasa es que estás en transferencia, que te tiñe toda la realidad. Pero es lo mismo que decir una persona tiene teñida la realidad porque está enamorada. Y todo pasa con la realidad y significado alrededor de eso. Bueno, recuperemos este dato, pues si no, no recordamos en esta historia los momentos hasta dramáticos del proyecto freudiano, de investigar la causa de los síntomas. Entonces, habría que hasta distinguir la buena onda, el amor que se explica por una pasión libidinal en lo imaginario. El 99% son amores narcisísticos, dice Freud, que son acerca de la propia imagen, y narcisísticos porque si se ahogó Narciso fue por mirar su imagen, su reflejo. Todos esos amores está bien, perfecto. Otra cosa es la pasión de amor. Todo el mundo distingue una cosa de la otra. Que algunas veces en la vida habitual sucede y a algunas personas no les sucede nunca. Eso no quiere decir que no tengan amores más livianos.
pero otra cosa es cuando se produce una pasión de amor. Más del orden de lo que sucede con una especie de encuentro azarosa, sorpresivo, un de pronto, y es casi que alguien encuentra su media naranja y queda como pegado, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el amor como encuentro afortunado, y el desatar una pasión intensa. Eso en general como descripción. Por supuesto se lo puede teorizar, y se lo ha teorizado, y bueno, de ahí Lacan, Seminario 1, dice que el rasgo del ideal aparece en el plano de la realidad de los objetos. Esto es como decir que el ideal de golpe lo encuentro entre los objetos. Es como que alguien tiene un ideal, supongamos un muchacho tiene por ideal no sé qué auto tan especial, que lo sueña, lo ve en las fotos, y compara todos los autos de la realidad, siempre en menos respecto de ese ideal, y un día va caminando y se lo encuentra estacionado en la vereda. Queda fascinado, impactado, porque ahí el rasgo del ideal aparece en el plano de la realidad de los objetos. El ideal queda absorbido por el objeto imaginario de amor. Es como que ustedes tengan a alguien por muy idealizado y un día se lo encuentran. Eso pasó con Lacan cuando fue a Caracas. ¿Se imaginan lo idealizado que estaba Lacan para mucha gente? Y de golpe venía caminando por la vereda y le podías dar la mano. Produjo los síntomas más increíbles. Pero ahí el ideal está encarnado en el yo ideal. Está entre los objetos de la realidad. Ese punto de enorme efecto de flechazo, misteriosamente, también se da y se puede dar en el dispositivo analítico. ¿Me siguen? No es un tema que solo pudiera darse en la vida y hubiera una especie de amor temperado en el dispositivo. No, lo que sucedió con Freud es que se daba esto, ¿no? Como complicado, como que traía todo su problema. Pero entonces la pregunta es, y además puede darse repetidamente, la pregunta es, ¿cómo es que algo que tiene que ver con una especie de encuentro por fuera completa de cualquier automatismo, que nos hace acordar más a una tique, cómo algo por fuera total de un automatismo, con solo presentarse en el análisis, que es un dispositivo que tiene su parte automática, en el sentido de pedir asociaciones, todo lo que sabemos que se suele hacer en el tratamiento, cómo es que de todas maneras puede haber una especie de efecto del estilo del encuentro. Para eso, Lacan nos ayuda a ubicar en qué lugar de la estructura se puede encontrar el punto de encuentro. Eso es un paso más de lo que venía yo planteando, porque ya entramos de cabeza a el seminario 11. Seminario 11, a ver cómo estamos acá, quería ver acá. El seminario 11, como saben ustedes, el seminario de los 4 conceptos, entre ellos está el de la transferencia. Es una primera escala que debemos hacer para hacernos una idea de qué piensa Lacan de la transferencia a esa altura. Pero para encontrar el fenómeno de lo que llamamos encuentro, no viene mal repasar el concepto de inconsciente, que es por donde empiezan los 4 conceptos. Vamos a dar los pasos para ubicar en la estructura qué lugar, dónde reservar un lugar para el efecto del encuentro contingente a nivel del flechazo. Porque el resto está dentro de lo que es la mecánica habitual y el automatismo. Concepto de inconsciente. No sé si ven mi cursor. Acá hay un significante. Bueno, concepto del inconsciente. Recordemos que Lacan lo primero que hace para abordar la noción de inconsciente es decirnos que está estructurado como un lenguaje. Primera época. Y las leyes del lenguaje común y ordinario son isomórficas con las leyes del
inconsciente. Metáfora y metonimia. Ahora da un paso más. Eso es en el principio de Lacan. Ahora da un paso más, dice, dadas las leyes del inconsciente, metáfora y metonimia, no del inconsciente, me corrijo. Dadas las leyes del lenguaje, el tema del inconsciente empieza cuando falta un significante. En el seminario 11, el concepto de inconsciente se subsume en la idea de la falta de un significante. Como ven acá, este significante último puede ser de toda una cadena de anteriores que se vinieron desplegando hasta el punto en el que aparece una falta de un significante. Ahí estamos en presencia de un fallido, de una perturbación, de que se olvidó un nombre, de que se olvidó o que tuvo un acto fallido. Falta algo. Todas las formaciones del inconsciente se las puede pensar como de un significante solo. ¿Por qué? Porque conecta con una falta y deja entonces al sujeto en una suerte de pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Esto valdría por eso. Es una especie de momentánea perplejidad o división subjetiva. Esto quiere decir que este significante lo está representado para algo, lo representa como pregunta para algo que falta. Un paso más, vamos en el concepto de inconsciente, pero esto es el llamado apertura del inconsciente. En el concepto hay una parte que es de la apertura del inconsciente. Pero el concepto sigue, tiene más tramos. Después lo vamos a terminar de plantear. El segundo paso, no me está funcionando. A ver. Ahí está. El segundo paso es que en ese lugar, en este lugar de falta de un significante, de esta pérdida de un significante, que nos trae la idea de una causa, ¿no? ¿Qué pasó? Este sujeto se puede reducir a la pregunta ¿qué pasó? En este lugar empiezan a aparecer significantes si la persona se presta a la hipótesis de Freud del inconsciente como un saber no sabido, es decir, usted asocie, vamos a ver qué pasa con lo que acaba de ocurrir. Le falta esa palabra, ¿no? Vamos a ver, asocie. Si se presta, si tiene la dignidad de hacerlo y no decir fue solo un error, cerremos todo, si se presta a esta apertura, y quiere decir que toma por valedera la hipótesis de Freud de que hay una otra escena que determinó ese fallido, empiezan a aparecer por asociación libre una cantidad de significantes que producen una suerte de vertido, dice Lacan, en el punto de falta de un significante. Todo esto va a parar acá. En realidad habría que decir que se están produciendo acá, uno, otro, asociación libre. Pero esto tiene, esa es una primera pérdida, hay un se produce, que es así como lo define Lacan, una cantidad de significantes que van a parar al punto del hueco de la pérdida del primero, y un paso más, y ahora ocurre que el sujeto de golpe deja de asociar. Estaba asociando libremente y de golpe deja de asociar. La falta al principio de un significante queda del lado del sujeto. En cambio, en este momento encontramos una falta del lado del saber, no del lado del sujeto. ¿Por qué? Porque esto que se estaba produciendo es lo que va a llamar saber inconsciente. Se puede reducir a una letra S sub 2. Pero en este momento es una sucesión de asociaciones que traen un saber de significantes que estaban caídos bajo la represión. Por supuesto que hablamos de represión, como dice Freud, secundaria, porque son significantes efectivos, totalmente nombrables. Lo que nunca se va a levantar es esta represión, este agujero que define al sujeto. Pero esto sí, y forman un saber hasta un punto. Y aquí viene lo interesante. El concepto de inconsciente entonces tiene una parte de apertura, una parte de producción y una parte de pérdida de un segundo significante, la llamada famosa segunda pérdida, ahora a nivel del otro, del saber del otro. Es un lugar a ponderar porque no es para nada homólogo al primero para Lacan. Si un analista de esta pérdida pide nuevamente asociaciones, Lacan dice que es un error, que eso es una implicación histérica del analista, de siempre asociar y asociar y asociar, porque acá en realidad está sucediendo otra cosa, no es una pérdida del lado del sujeto,
es una pérdida del lado del saber mismo, y ahí hay otra cosa en juego que ahora vamos a ver qué. Lo primero a ver, porque el tema es el que nos convoca, pero hay más cosas que también le voy a mostrar rápidamente. Lo primero a ver es que si ustedes siguen el seminario 11 y el concepto de inconsciente, cuando llega ahí, dice que aquí se produce el fenómeno transferencial. En el punto de abarrado, falta de un significante en el saber del inconsciente, en el punto de no saber, aparece el fenómeno transferencial. ¿Ven? La localización no está en cualquier lado la transferencia. ¿Y qué tipo de fenómeno transferencial? Del estilo encuentro. Así que si la persona se prestó a asociar porque tuvo, por así decir, la fe en la hipótesis de Freud, el inconsciente es una hipótesis, no es algo evidente. Lo que es evidente es el fallido, el inconsciente es la hipótesis de Freud. Es un tener que creer en eso. Si se prestó a eso, uno diría, tiene transferencia simbólica respecto del inconsciente como simbólico. Pero acá hay algo del inconsciente que ya no es simbólico. Por eso está fuera de lo simbólico, y acá es otra manera de leer el abarrado. Y aquí hay un fenómeno transferencial que puede ser exacerbación amorosa, puede ser más tenue, puede haber una especie de sensación de fascinación, pero ¿es con quién? Con la presencia del analista. En el seminario 11, la transferencia él la presenta con el capítulo presencia del analista, que no es en cualquier lado, es cuando en realidad falta un término en el otro. Y uno podría decir, bueno, pero entonces, si dejó de asociar y hay algo en el lugar de donde tendría que haber venido otro significante que frena la asociación, uno diría que aquí es un momento de cierre. ¿De qué? Cierre del inconsciente como asociación libre, cierre del inconsciente como primera falta del lado del sujeto. Todo este inconsciente, que bien puede ser pensado del lado de lo simbólico, son todos términos que no tienen ningún problema en definirse como simbólicos, desde el sujeto, este significante que lo representa, la falta en lo simbólico y la producción de saber, es todo algo vinculado al sujeto supuesto saber. Esto no. El fenómeno transferencial, pasional, con más o menos grado, a veces es simplemente que Freud le dice, ¿usted por qué no sigue asociando? Pregúntenle, van a ver que está pensando en el analista. Pero por ahí es en los cuadros, o por ahí no se anima a decir que le vino una fantasía X, que le da un poco de vergüenza, etc. Es la presencia del analista, es como que pierde contacto con lo que venía analizando, pierde contacto con el gran otro, y de golpe se encuentra con ahí la presencia del analista, como que hay algo presente, no representado. La palabra presencia es contrario a representado. Ahí da el fenómeno transferencial. Es un lugar especial, les voy a mostrar que tiene más de un valor en la obra de Lacan. Lo que hay que definir es que el punto que aparece, la bolilla que aparece en medio de los significantes de la asociación es el objeto A, que para entonces no tiene nada que ver con un significante y viene a representar algo real. Que lo real está en relación a más allá de lo simbólico es interesante, pero no está, por decir así, fuera por completo. Es como que está articulado, como se ve acá, en el lugar de la falta de un significante, en el otro. Está articulado. Pero no es articulable, que es la frase famosa, porque no es convertible en un significante. ¿Siguen esto? Entonces, está en el lugar de la falta de un significante en el otro, pero no se lo puede convertir en un significante. Quiere decir que está articulado, pero es inarticulable. Y por su presencia en el seminario 10, como él es signo de la no existencia del otro, esto puede tener valor de no existencia del otro, puede valer por deseo del otro porque le falta algo, y puede valer por goce del otro. Todas menciones a algo que produce angustia. Es también el punto de la angustia. Y a su vez, si se lo puede velar bastante con un fantasma y demás, puede tener una satisfacción pulsional, el mismo objeto. Es el mismo objeto que indica la inexistencia del otro, pero el mismo que si se lo vela pudiera tener un recorrido, un tour pulsional y una satisfacción.
En el mismo lugar está el fenómeno transferencial. Y se distingue uno del otro, porque en el mundo hay angustias, hay goce pulsional, en los beneficios del goce pulsional, y hay el amor. En esta teoría, los tres juegan un papel distinto, pero están alrededor de un mismo punto, de la falta de un significante en el saber. Bien, me siguen hasta acá. Ahora bien, habría que decir que abriendo caminos, los caminos automáticos de la suposición de saber, que es la gente que se prestó con Freud a hacer eso, pivot de la transferencia, tarde o temprano aparecerá el objeto A, como tapón. Y todo es el concepto del inconsciente, la apertura y el cierre. Uno podría decir, esta transferencia, tal vez si le pusiéramos palabras, nos estuviera diciendo, escúcheme, todo lo anterior está muy bien, pero no es nada real. Tengo que cerrar el inconsciente simbólico, tengo que cerrar el campo que acaba de abrir Freud, para mostrarles que en el inconsciente no todo es simbólico. Que en el inconsciente hay algo que es real. Y está encarnado en el analista. Este real está en el analista en tanto que presencia. Todo un tema para los debates actuales sobre el análisis virtual o presencial. Con esta teoría de la transferencia se hace difícil el virtual, porque la presencia del analista es ese que está ahí, como encontrarse el auto en la vereda, no es una abstracción. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle porque se está en pleno debate del tema y sin ninguna cosa clara. Ahora a lo que voy. Fíjense ustedes, todo este inconsciente, así planteado, apertura y cierre, y que la ley del cierre hace al inconsciente. Lacan dice, se abrió el campo del inconsciente, esperen un poco que se va a cerrar. Es parte de su estructura, hace a su ley interna. Freud abrió el inconsciente y al tiempo se desviaron todos de lo que él había encontrado. Tuvo que luchar mucho para sostener el campo del inconsciente, y la batalla la perdió por muchos lados. Los post-freudianos cerraron el inconsciente. Viene Lacan, lo abre en Roma, y con el tiempo empieza a haber un efecto de cierre. No puede escapar. Bueno, finalmente en el seminario 11 precisamente lo expulsan, ¿no?, de la sociedad psicoanalítica francesa a la que pertenecía, se cierra el inconsciente y lo echan. Terminemos con este hombre, cerremos y vayamos hacia la psicología del yo. Así que es del inconsciente, por eso él no se hizo demasiado drama, aunque fue muy feo, porque participaron en la excomunión de él desde colegas, alumnos, hasta pacientes. Participaron en su excomunión. Sin embargo, él lo tomó en términos estructurales. Esto pasa. Si uno abre el campo del inconsciente, prepárese para que un día se va a cerrar. Ahora, a lo que voy, no es el tema, pero una pequeña digresión. Habría que decir que si hay transferencia, es alrededor de este objeto. Si esta transferencia es efecto de la presencia del analista, hay que pensarlo como en la estructura misma del inconsciente. ¿Y cuál es la estructura del inconsciente? Vamos a verlo ahora un poco mejor. No sé si les tapa esto, lo pongo acá. Ahí está. Reproducimos lo del seminario 11. Apertura, producción de significantes que tratan de cerrar esa brecha, hasta la faltaría acá poner abarrado, y la presencia del objeto A. Pasado unos seminarios, el inconsciente, Lacan lo menciona como el discurso del amo. Pega perfectamente. Está el significante que representa al sujeto para otro que es el saber, y la producción como plus de gozar del objeto A como cierre en el inconsciente. Y toda esta lógica nos habla de la posición del amo. Un sujeto deseante, por eso en la verdad del amo hay deseo, que se dirige al esclavo, que tiene su saber hacer, para que produzca un objeto, plus de gozar, para que resuelva su división, su falta de goce. El amo
para nervios de la gente de la época que lo oía, gente de izquierda, no goza. Es, en su posición, es un deseante. Y siempre necesita de un plus para cerrar esta división. Como acá hay un imposible, es el huevo de la serpiente. De aquí en más, lo imposible de parar de la posición del amo, aunque tome la forma de la modernidad. Siempre será un insatisfecho. Dicho esto, uno diría, bueno, pero entonces ¿de qué amor se trata? El amor alrededor de un otro, cuyo fundamento, vamos a verlo, finalmente lo real de todo este esquema es el objeto A. Y que si ustedes lo piensan, acá abajo está la fórmula del fantasma. Quiere decir que es la forma de armar un otro del amo. ¿Con qué? Con el objeto A. Quiere decir que toda esta es la posición masculina. Es una posición masculina en el amor. Es como ama el amo. ¿Cómo ama el amo? Ama a un otro que encarne el objeto A. Las partes, como se suele decir, y si son, le son sumamente atractivas, se acerca a la persona, termina como enamorado. No vaya a ser que la persona se quiera ir, porque se va a llevar el objeto A, y vienen las cosas posesivas, y esto siempre termina mal. Si no es alguien que está analizado, siente que le arrancan una parte de sí mismo. Y bueno, terminar mal ya sabemos cómo puede llegar hasta cosas muy feas. Pero este amor del amo, posesivo, es porque el amo tiene inconsciente, y porque esto es el inconsciente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es la historia entonces? Es verdad, acá está el fantasma, y todo aquel que tiene inconsciente tendría que tener en juego esta posición en el fantasma. ¿Me siguen? Entonces uno diría, si este es el amor del amo, amor de amos, amor masculino, uno, lo voy a decir más adelante con más tiempo, uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es la historia? Uno se analiza y ¿qué pasa con lo femenino en el análisis? Lo dejo como pregunta. Si uno va por el lado de que hay algo que no anda, le piden asociación y al final se produce la precipitación del objeto. Ahora voy a dar un salto, porque a esto lo voy a retomar un poco más adelante. El salto es, para llegar al 20, voy a pegar un pequeño salto hasta el 19. Voy a pasar poquito por ahí, bueno, es necesario. En el seminario 19, Lacan, es el seminario en donde llega a vociferar, dicen que entraba a las conferencias que él daba diciendo, Yatlan, Yatlan, parecía un chiflado. ¿Qué decía? Bueno, estaba chiflado, no me parece, pero eso es lo de menos, lo dejamos como un comentario entre nosotros. Pero un chiflado, entre comillas, un loco genial, entraba diciendo hay de lo uno, como que no hay de lo otro, sería también una traducción. Hay de lo uno, hay de lo uno. En este esquema, arranco de la no relación sexual, es lo que hace él, ¿no? Da por hecho de que hay algo en el orden del saber en general, un quebranto en el saber sobre la sexualidad. El bicho humano no sabe cómo hacer con la sexualidad. No tiene nada escrito que le indique. No tiene nada como lo que pudiera ser un instinto. Lo que pudiera haber sido un instinto que le indica a cualquier otro animal a dirigirse en cierta época del verano a cierto otro partener que apenas hace no sé qué signos. En fin, nunca hay síntomas extraños. Funcionan, es que hay dos instintos que están funcionando. Acá no, acá esto está perdido y en realidad al no haber instinto sexual, la especie debería haber desaparecido. Sin embargo, ha pasado algo misterioso y es que ahí donde no hay relación sexual, sí hay algo escrito. Así que esta flecha indicaría que ahí donde falta la relación sexual, hay algo escrito que él llama el uno. Pero el uno es lo único que hay escrito, no está escrito el otro. El otro, como barrado, quiere decir que no existe como partener sexual. ¿Por qué sexual? Porque el uno tiene que tomar valor de letra fálica. ¿Qué quiere decir esto? De valor de goce fálico. No importa, no nos sacamos mucho lío. Lo que quiero decir es que está en el lugar de lo sexual, por eso queda adjetivado como fálico. Está en el lugar de lo que debería haber habido. Es un significante de goce en el lugar de lo que debería haber habido. Por eso nunca va a ser un goce
armónico. Lacan lo dice en la tercera, el goce anómalo, porque haga lo que hagas con este goce, nunca va a ser lo que debería haber habido, que sería el verdadero goce sexual. En vez del goce sexual, lo único que hay es el goce fálico de esta letra que sí está escrita, y como está en reemplazo de la otra, nunca va a tener sino algo del orden de que no alcanza a resolver lo que de fondo sucedió. Ahora, el segundo punto para decir no hay relaciones sexuales, porque es lo único que hay, es el uno solito, no hay del otro lado partener sexual. ¿Esto está claro? Entonces, empezamos con un tema muy interesante, que es que habrá que armar algo, y cualquier cosa que se arme en el lugar del otro, cualquier cosa que se arme en el lugar del otro, barrado porque no existe, pero se va a tener que armar algo, va a tomar el tono de suplencia. No sería necesario si hubiera un 2. Si para el 1 correspondiera el 2, como en el reino animal. Para el 1 corresponde un vacío, y entonces hay que inventar un 2. Hay que inventar un otro. Y ahí está el tema de la transferencia. Piénsenlo. Todo el tema de la transferencia es el tema de encarnar el otro. Aquí es donde se va a colar el analista, en el lugar de armar un otro. Y lo dice Lacan. Hablé de transferencia, esto ya es seminario 20. Hablé de transferencia porque me las tuve que ver con encarnar el otro. Clarísimo. El otro como suplencia. Tiene 1000 formas el otro. Voy rápido en esto. La gente en general cree en un tipo de otro que es en Dios, por ejemplo, ¿no? La gente cree en Dios. Algunos todavía creen en Dios. Pero ojo, que Dios tiene, el otro tiene 1000 formas. Las suplencias tienen 1000 formas. Cree en Dios porque su fe toma fuerza gracias al objeto pulsional que está por detrás. Es lo que vimos con el concepto de inconsciente. Finalmente, ¿qué hay detrás de todo? De las demandas de análisis, una potencial satisfacción a nivel del objeto A pulsional. Ahora lo que voy es a que bien, entonces, si por detrás está el objeto A sosteniendo un otro, Dios es solo una forma de otro, porque también puede estar la historia, la gente cree en la historia. ¿Ustedes creen que hay historia? Bueno, creen en un otro. Pero también pueden creer en la democracia, poco, ¿no? Se creía más antes. Pero también que existe el otro a nivel de, bueno, la Argentina. Es una ficción. El argentino es otra ficción, formas del otro. Y todos son parte, toda la cultura hace de partener. Toda. Ni que hablar, la justicia, todos los ideales, por supuesto. Pero todas las creaciones artísticas están en el lugar de una suplencia. ¿Suplencia de qué? De un otro que no existe respecto del uno. Es muy, muy, muy tajante a nivel del 19. En esto. Partener sexual en el lugar de su inexistencia. ¿A qué voy? En resumen, hasta aquí podemos decir, entonces, teniendo en cuenta que hay un partener que se sostiene por el objeto pulsional, ello, cuando es así, el partener sostenido por el objeto pulsional, es exactamente lo que vimos en el concepto de inconsciente. Entonces tendríamos que decir que corresponde a la sexuación masculina. Este otro, sostenido por el objeto A, corresponde a la sexuación masculina, como lo vimos en el fantasma. Arma el partener con el objeto A de su fantasma. Y acá saco consecuencias. Querría decir, si alguien tiene alguna cuestión sobre la marcha, que levante una mano, no sé cómo es, porque estoy hablando como Lacan habla a las paredes y no es lo mismo que una sala. Por ahora, Eduardo, presencial. no veo que haya preguntas ni en el chat ni que nadie haya levantado la mano, así que... ¿Te está oyendo bien? Sí, se escucha bien. Bueno, Santiago, gracias. Nada. Primer consecuencia. El objeto A, que siempre lo hemos visto como asexuado,
porque valía tanto para hombres como para mujeres, en los dos decíamos que estábamos. Con la teoría del inconsciente no hay diferencia sexual. El objeto A es para ambos. Y si habla de cierta sexualidad en los desfiladeros del significante y demás, es el objeto A. No da diferencia sexual. Acá sí la toma. Ya a nivel de lo que estamos planteando, diríamos sí, el objeto A parecía sexual, pero en realidad queda vinculado estrechamente a la sexualidad masculina. ¿Siguen esto? Es decir, en la órbita de la sexualidad de hombres exclusivamente. Segunda consecuencia. Por eso les digo, empieza a cuestionar lo mismo que el mismo, es un Lacan contra Lacan como siempre, lo mismo que él había sostenido, ahora lo empieza, pero pues es lógico, porque empieza a avanzar hacia otra cosa que no sea solamente el concepto del inconsciente sostenido en el objeto A. Segunda consecuencia, el inconsciente como concepto fundamental tiene el objeto A en su punto de cierre. Es entonces algo que se pueda después entender más claramente como discurso del amo con sus blues de gozar. Por lo tanto, el concepto, seminario 11, responde a la posición masculina. Concepto de inconsciente, seminario 11, responde a la posición masculina en lo sexual. No será un concepto para ambos sexos. Solo se analiza entonces lo que hay de masculino en hombres y mujeres. Se analizan sus histerias, aún el obsesivo como dialecto de la histeria. Nunca en análisis se presenta lo femenino. No está en el concepto de inconsciente. Y por lo tanto, podríamos decir que lo femenino es inanalizable. Y tercer consecuencia, que es la que me interesa, a nivel transferencia, y ahí viene el tema, a nivel transferencia, tercer consecuencia, es la manera de concebir el fenómeno transferencial, que lo hemos visto, aludirá a solo la forma masculina de la misma. La forma masculina de la transferencia. Ya lo anticipé con decir el amor de un amo. Así que bueno, hasta aquí llegamos. ¿Hay alguna otra forma? Es lo que hacemos en análisis. Se busca la travesía del fantasma, lo que hubiera ahí de real, el goce, la letra que atrapa el goce, y todo eso es masculino. Es simbólico, buscando un punto de real en el objeto A. Eduardo, si necesitas, creo que tengo a mano las fórmulas de la sexuación. Si necesitas usarlas y demás, me decís las cómo buscar. Pero como vos Gracias. Sí, la tengo yo también, así que ya vamos a Ah, hacer. listo, perfecto. Para pensar que pudiéramos pensar en otra transferencia, o en otra manera de pensar la transferencia, o quizás sea la transferencia, y hasta ahora veníamos confundidos con la idea de que nos daba la posición masculina, todo queda abierto, habría que pensar en otra suplencia, aquí en el lugar del partener, en otra suplencia, porque armado en base al objeto A es una, pero en el mundo también está el amor, no solo está la pulsión. Y Lacan dice, ¿se puede por amor armar un otro? ¿Se puede por amor armar un otro? Y dice que el seminario 20 está destinado a indagar si en ellas, yo se los puedo dar, la página creo que es la 72, si en ellas hay una suplencia que le es propia. Porque si no, no serían sino personas que se adaptan al fantasma de ellos, que lo único que hacen es reducirse al objeto A del fantasma de la lógica y de la transferencia y el amor masculino. Es decir, acompañar ese fantasma les da un lugar en el otro, por supuesto, lo saben de memoria, y pudiera ser que
hacer de la suplencia del otro sea todo. Sin embargo, él dice, estoy muy interesado en investigar si no hay una suplencia que les es propia. Es decir, el armado de un otro que en nada se parece al de ellos. Por eso el capítulo que abre a esto es el de Aristóteles y la otra satisfacción, que en realidad, esto lo hemos discutido hace años, exigiría un rigor mejor en la traducción. Habría que ponerle, como está en francés, una otra satisfacción. Porque otra satisfacción puede ser la pulsional. Cuando dice, todas las necesidades del ser que habla están contaminadas por el hecho de estar implicadas en, si dice otra satisfacción, quiere decir que estamos solo en la pulsión. En cambio, si dice implicadas en una otra satisfacción, una otra que la pulsional. Bueno, ahí empieza el tema. Una otra que no dependa del objeto A pulsional. ¿Siguen en esto? Entonces habría que ir pensando en otra suplencia. Y ahí ya entramos de pleno a pensar que hay, a nivel del goce pulsional, la posición masculina en la transferencia, y por qué no pensar en el goce femenino para la transferencia. ¿Y por qué no pensar que hay un otro, que es esto lo que el acto de caridad dijo alguno de Lacan, de darle una suplencia a ellas? Hay una abolición por parte de ellos de creer que esto existe y suponen que una mujer es siempre el objeto de su fantasma y no otra cosa. Entonces, habría dos suplencias para Lacan, indudablemente. Acá estamos. Vamos a la primera. Un otro armado, suplencia 1, en base al objeto apulsional. Pero ya les comenté que esta es la sigla del goce femenino. Habría una otra satisfacción, una otra satisfacción. Y todo esto podría ir al lugar del partener inexistente. Está el uno y podría tener por partener el goce femenino. Y si se trata que de la transferencia, ¿verdad? En la transferencia se trata de vernoslas con encarnar el otro. ¿De cuál otro se trata? ¿De este otro o de este otro? ¿Ven que es interesante? Una transferencia, la masculina, dio por resultado el objeto A del fantasma. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Un otro goce que pudiera ser lo que está en juego en la transferencia, una suplencia femenina. De esta ni que hablar, presencia del analista, fenómenos transferenciales. Pero, más escondidamente, ¿no estará esta también en juego? Transferencia y goce del otro. No transferencia y pulsión. Estamos lejos ya del concepto de inconsciente. Hay que inventar algo nuevo acá. ¿Lo siguen a Lacan? Esto ya es un efecto de pasar del 19 al seminario 20. Fíjense, esta suplencia tiene características que me interesan mucho porque él dice ahí, es una suplencia que no puede ser demostrada. Lo demostrable siempre pasa por las posibilidades efectivas de usar significantes. No puede ser demostrada como un teorema, no puede ser escrita. Sin embargo, se la puede experimentar como un goce. ¿Siguen esto? Un goce que nada le debe a lo simbólico. Esto podría decirse, un goce que nada le debe a lo simbólico. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo leer ese matema? Nada le debe a lo simbólico. Vamos a volver después, pero ya están las dos, ¿no? Las dos posibilidades de pensar qué lugar en la transferencia ocupa el analista. Si de objeto A o si de un goce que nada le debe a lo simbólico. Ambos es el partener del uno. ¿El uno qué es? El paciente que viene, habla y habla a la raz de la experiencia, como les decía, habla de sus temas. ¿A quién le habla? A un otro. ¿A cuál otro? En el fondo,
va a suscitar una demanda después de atravesar la pantalla del amor, que en el fondo es de una satisfacción? ¿O en el fondo lo que está en juego y no lo sabe es una cuestión que va más allá de lo simbólico, a nivel de un goce otro? Son las preguntas que dejo como para que vean que hay dos posibilidades. Ahora bien, pasamos al capítulo 7 de una carta de Almor. Ya estamos en los tramos finales de la charla. ¿Cuánto va? ¿Puedo seguir? ¿El tiempo está bien? Sí, a ver qué hora es. Son 4 y 5. ¿Y puedo ir hasta 4:30? Sí, 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 sí. Ok. Alba, está bien, ¿no? ¿De horario? Bien, sí, sí. Perfecto. Vamos a las sexuaciones. Bueno, hay que pasar rápido por ellas porque no es el tema. Pero ustedes saben que ante la decadencia del nombre del padre, que no es otra cosa que la decadencia de las posiciones sexuales que dependían del Edipo, Lacan se anticipa rápidamente a ello y saca el psicoanálisis de las sexuaciones vinculadas al tipo ideal sexual de cada género. Lo saca de cualquier forma de culturalismo, no depende de ningún ideal, pero tampoco de la biología. Con la idea de las sexuaciones, el psicoanálisis no le debe nada a la biología ni a la cultura. No tiene ni por qué entrar en un debate sociológico de que la sexualidad depende de cómo se ejerza en tal lado o cual lado, ni tampoco que proviene de la biología. Las sexuaciones es un invento de Lacan brillante, como siempre, porque aleja el psicoanálisis de todo culturalismo y de la biología de una sola vez. Un paso más y nos dice que las sexuaciones no vienen de ningún ideal paterno sobre los significantes ideales de las posiciones sexuales. No dependen de los ideales, no dependen de las identificaciones a los ideales. Dependen de una respuesta a una contingencia ante la que el sujeto se encuentra en una soledad absoluta, sin padres. Es decir, provienen del trauma de la no escritura de la relación sexual. Y eso no es un tema cultural, ni es un tema biológico. Dicho esto, las sexuaciones, voy rápido, las arma Lacan respetando lo que se encuentra en la estructura, y que es que se encuentra un solo término. Como cuando Freud decía, en el inconsciente solo hay libido masculina. Bueno, lo que vimos antes, de la no relación sexual, se pasaba al uno, que yo les dije tenía valor fálico, de goce fálico. De ahí cómo armar dos sexualidades. No relación sexual, de acá viene, ni de la cultura ni de la biología. No relación sexual, hay un invento. Esto no está escrito, pero se escribe algo. Un término, no el otro. Ya vimos que no está el partener. Sin embargo, de un único término hay que armar dos sexuaciones. Que entre una y otra va a haber una barrera. Porque respeta la no relación sexual originaria. No es que está esto y se encuentran dos términos que la liquidan. Sigue vigente la verdad de la no relación sexual. Y él dice que respecto de Aristóteles negó esto y creó la lógica, y de ahí la lógica que sostiene las matemáticas y la ciencia moderna, que niegan la no relación sexual. Y ustedes ven que en el lenguaje matemático no se puede encontrar nunca nada del orden de la verdad, en el sentido de la verdad subjetiva. Ha sido abolida, porque la verdad, de fondo, es la verdad de la no relación sexual. Lacan dice, voy a inventar una lógica que no niegue la no relación sexual. Y así arma las sexuaciones, no negándola. ¿Y dónde está el detalle que no las niega? Acá. No hay relación entre las dos sexuaciones. No hay la más mínima relación. No la hay ni la va a haber. Tremendo.
suicidémonos tranquilos. No se maten en conseguir nada de eso. Pero un pasito más, y va a suponer, más allá de qué lógica se aplique para estas dos sexuaciones que dependen del significante phi mayúscula, significante de goce fálico, de un lado y de otro va a haber invenciones, bueno, acá lo pongo de nuevo, un momento. El 1, esto equivale al 1, la no relación, dos sexuaciones, y hay puentes, está bien, nunca va a haber relación, pero podría ser que haya como puentes, saco un poco esto, que son verdaderos invenciones, tampoco son cosas vinculadas a la cultura, son invenciones. Un día se escribieron, ¿no? Fue posible. Ahora, no sé si son necesarias. Una contingencia, se escribieron, es una invención. Del lado masculino hay una invención, del lado femenino hay otra invención. Ahora bien, si se fijan un poco, del lado masculino tenemos otra vez el sujeto y del lado de frente el objeto A. Otra vez, tenemos la suplencia, ya que no hay relación sexual, la suplencia por el lado del fantasma o la suplencia del lado de la posición masculina. Y esto nos va a dar pistas del inconsciente y nos va a dar todo lo que dijimos sobre una forma de otro. Pero del lado femenino, en donde dice que no existe como concepto la mujer, sino que existen mujeres concretas de una en una, entonces tacha el concepto de mujer, dice que hay una identificación sexuada al falo, se presta al falo, al goce fálico, pero si lo hace sin exceptuarse, sin hacer histeria, ¿va? Pudiera advenirle a ella de su lado un goce otro que el pulsional. ¿Ven la diferencia? Y estaría del lado de ella. Él no rebasaría nunca el goce pulsional. Ella, prestándose sin excepción a ser partener del falo, podría acceder a un goce que le es propio. Y está del lado de su campo. Esto dicho rápidamente para pasar al punto que sigue. Igual esto ahora se los muestro, como me decías, Santiago, las tengo acá, que son estas. No entramos en los detalles de los prosdiorismos, todos estos que son complicaditos, pero vemos que en ambos lados está el falo, en lo femenino también. No es que hay una sexualidad que no tenga que ver con el falo del lado de lo femenino. Hay un solo término, pero se ha armado una sexualidad femenina con el falo, no rechazándolo, aceptándolo, para llegar a un punto de que aparezca el goce que le es propio. Entonces, abajo está lo que comentamos y ya podemos dar un pasito más. Antes, llego entonces al final de la charla, que es el punto 3 que había recomendado leer, donde dice Lacan. A ver, voy al texto propio de Lacan. Ahora, ¿cómo descanso? Me permitiré leerles los que les tengo escrito desde hace algún tiempo. ¿Sobre qué? Escrito solo desde ahí donde puede que se hable de amor. En efecto, lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor. ¿Qué cosa está diciendo? Venimos de tratar de pensar con el concepto de inconsciente lo que sucede en análisis, y se puede hablar de cualquier cosa. ¿Qué estamos diciendo? Se habla de que no anda un síntoma, de que hay algo que no anda que es un síntoma. Y de golpe nos dice, es de lo único de lo que se habla, ¿no? Pero lo que quiero decir antes de entrar un poco más en el detalle del texto, cuando inicia el punto 2, que hace toda una digresión sobre el psicoanálisis y la ciencia que tienen de común, que ahora lo voy a repetir un poco. Cuando toma el punto 2, dice, después de esto, para que se recuperen, solo me queda hablarles de amor. Solo me queda hablarles de amor. Lo haré enseguida.
le manda esa digresión que les dije, y cuando vuelve les dice, bueno, venimos de algo muy árido. ¿De dónde venimos? Venimos de la presentación de fondo de la estructura de la no relación sexual. Entonces es interesante que diga, ¿a dónde va a ir a parar este hablar de amor? Al punto más árido de la estructura, donde finalmente encontramos, ¿no?, un punto de real llamado no relación. Y ahora, en ese punto de no relación, no vendría mal, ¿no?, para que, bueno, como descanso, o como dice esto, para que se recuperen, como que fueron golpeados por todo lo otro, supuestamente. Para que se recuperen, voy a hablar de amor. La aridez de la no relación sexual y lo que podrían ser las cartas de amor, que están acá abajo, ¿no? Todas estas son como cartas que manda uno al otro, como suplencias e invenciones de cada lado. Entonces a lo que voy es a que insisto, ubica al hablar de amor después de mencionar la no relación sexual, para ubicar el lugar donde el amor viene a cubrir algo. El punto común con la ciencia, lo vamos a ver, es que Lacan trata de ir más allá del fantasma sexual. Está claro que acá está tratando de hablar de una otra cosa. Y la ciencia moderna, no la antigua, consiguió romper el fantasma, ir más allá del fantasma. Y dice que en eso hay algo en común con la ciencia, ¿no? Pero hay algo que es bien distinto. En la ciencia está excluido hablar de amor. En los papers científicos no se habla de amor. ¿O no? ¿Encontraron alguno que hable, sí, poéticamente, de no sé qué? De ninguna manera. En cambio, en el psicoanálisis, que también intenta romper, ir más allá del fantasma, más que romper, ir más allá del fantasma con temas que estén más allá del fantasma, se habla de amor. Y para dar una pista, las charlas de amor, hablar de amor, el aporte del psicoanálisis a eso, es decir que hablar de amor es en sí, ¿qué dice? Un goce. ¿Cuál? Porque ahora ya estamos advertidos que no hay solo goce. Cuando uno dice el goce, hay que decirle cuál, ¿no? Hablar de amor es en sí un goce. Para la ciencia, en general, hablar de amor sería una pérdida de tiempo. Hablar de amor no lleva a ningún beneficio, ninguna acumulación de capital, ninguna invención de algún gadget para ser vendido a escala mundial. ¿Qué tenemos que hablar de amor? Pérdida de tiempo. Ustedes son unos románticos extraños que se dedican al amor. Yo, mientras, facturo y facturo. Ese es el efecto de la ciencia en el mundo moderno. No se pensarán que la ciencia vino para el bien de la humanidad. Vino para producir gadgets para ser vendidos. Y ahí no hay lugar al amor. Salvo que hagan del amor un gadget y lo vendan. Es un chiste. No noto si se están riendo, es el problema de la pantalla. En la ciencia sería una pérdida de tiempo, pero hay que aclarar, en la ciencia moderna que rompió con el fantasma. En las ciencias antiguas, de las viejísimas culturas, se hablaba de amor. Era uno de los temas de los sabios. Y el yin y el yang, y, en fin, y el amor. La ciencia moderna terminó con eso y llegó a donde llegó. Por eso tiene un toque de psicótica. Ahora bien, que se hable de amor no se hace otra cosa, no es evidente por sí mismo. ¿A qué se refiere? En general, uno habla para llegar a una meta, para conseguir algo, ¿no? Esa manera del habla humana, de, bueno, a ver si vení, vamos a ver si lo logramos, fíjate, pim, 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 va hacia un objetivo. Es muy distinto cuando se juntan, en especial mujeres, a charlar. Un científico dice, es una charla inútil, ¿a dónde van con eso? ¿No? Es un bla, 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 en términos de pérdida de tiempo perfecta. Se juntan a charlar. ¿Y qué van a producir? ¿Algo para comerciar? No. Ahí es cuando dice, implica un goce, el bla, bla, bla.
Pero no es hablar de... Eduardo, preguntan la referencia de la página, de qué páginas están las La página es la 101 del 101. seminario 20, una carta de Almor, el punto 3. Perfecto. Y también esto que estoy diciendo, muy resumidamente, abarca el punto 2 anterior en la 99. Son esas dos páginas. Tiene su complejidad, por eso se la estoy simplificando. Bueno, entonces lo que digo es que hablar de amor no quiere decir que el contenido, el tema sea el amor. Hablar en sí mismo pone en juego un goce, que podemos llamar el orden de un goce vinculado al amor. Es la práctica misma de hablar, no del contenido. No hay que ir a hablar de amor, con hablar de cualquier cosa, pero en un estilo en donde no se busca ningún objetivo, hablar por hablar, el ejercicio inútil del hablar para la ciencia, porque nota que ahí sería en todo caso que hay un goce, no tiene ningún objetivo, y es como hablar de bueyes perdidos. Y ahí no se está hablando de amor, sin embargo hay un goce otro que el pulsional. Y ello conduce, esto es interesante, dice ahí, conduce al principio del placer. Es decir, hablar de bueyes perdidos es un placer. No es un goce más allá del principio del placer pulsional, del objeto A, donde lo descubrió Freud. No, no, no. Es algo del orden de un goce, con lo cual queda reivindicado el principio del placer, de un goce otro que el pulsional. Que por supuesto, si uno quiere adquirir o conquistar o llegar al goce pulsional, hay que romper el principio del placer. Pero esa es una posición masculina, ahora lo vamos a ver. No hace falta para la otra posición romper ningún principio del placer, más bien hay que ejercitarlo. La asociación libre es sin ninguna meta, está metido en el dispositivo analítico, hablar sin objetivo. Fíjense qué lectura interesante. Sin ninguna meta, usted asocie. Pero no, pero ¿de qué vamos a hablar? No, 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 hable de lo que quiera. La charla es una charla de amor, porque no tiene ningún objetivo pulsional por detrás. Y el hablar en sí mismo es un goce, ese bla, 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 hable de lo que se le ocurra. Y basta, Eduardo, cuando puedas te hago una pregunta. sí, ya, ya, adelante. Vos estás diciendo, para tomar lo último, ¿no? Que esta charla es una charla de amor, la cuestión está del amor libre, pero Lacan usa ahí carta de Almor, y por lo que sospecho tiene algo que ver con la cuestión fantasmática. Entonces vos dirías que esta charla, que es charla de amor en la transferencia, tendría que ver con una charla que empieza fantasmáticamente y en tal caso se tratará de ver cómo se puede ir más allá. ¿Cómo lo pensás eso? ¿Por qué dice Almor? Almor es lo que sigue, sí, es una carta de Almor, porque después va a haber toda una meditación en la que yo no me iba a meter, que es sobre el alma, cómo almar algo. Es en realidad cómo morigerar los efectos de lo traumático. Como cuando alguien dice, se tempera porque, vamos a decir así, logra llevarlo hacia el placer el trauma. Entonces, almar viene de alma, ponerle alma a algo que no lo tiene, que es muy mortífero. De ahí viene. Ahora está muy bien en el términos de lo que planteaste, como si se puede ir más allá de lo que sería una charla que la empuja la pulsión. Si una charla la empuja la pulsión, llegaríamos no más que al goce pulsional. Ahora, cuando Lacan plantea la charla, el hablar sin tener por objetivo ningún fin, que es la asociación libre, ese estado de cosas, aparte de los contenidos, produce un tipo de goce que no es el pulsional. Eso es todo. Entonces, no se hace otra cosa en análisis que producir ese tipo de goce.
¿Cuándo? Cuando la persona habla y de verdad se presta a no hablar alrededor de ningún objetivo, ¿no? Porque la aproximación al principio del placer freudiano, al final de cuentas, lo lleva a buscar el objeto de la pulsión más allá del principio del placer, que es el título de su trabajo, ¿no? Es una aproximación, ahora lo podemos decir, masculina del principio del placer. Un poco lo anticipé. Es decir, hace del otro soporte del objeto A y nada más. Entonces, tiene que ir más allá del principio del placer, lo tiene que perforar, es lo que se llama travesía del fantasma. Es toda la posición de Lacan que abandona más adelante, que lo lleva a hacer una especie de primera idea de qué sería el pase, atravesar todo el fantasma o principio del placer, para llegar al goce pulsional alrededor de algo que estuviera escrito alrededor de ese goce y demás. Toda esa posición de a poco él la va dejando. Por los mejores motivos Te que, hago bueno, ahora te hago otra pregunta en ese mismo sentido, Eduardo. sí, ¿Te puedo preguntar? sí, adelante. Cuando trabajabas el seminario 11, vos ubicaste en el fenómeno de la transferencia en el cierre, en ese, primero la falta de significante, todo el despliegue, y después en el cierre que ubicaste solo al objeto A en distintas presentificaciones, llevaste al fenómeno del amor. Yo tengo dos preguntas sobre eso. ¿Dónde ubicás el amor? Porque lo dijiste rapidito y se me escapó. Vos dijiste, bueno, ¿dónde ubicar el amor ahí? Lo dijiste, yo a mí se me escapó. Y la otra pregunta es un poco conceptual, pero me gustaría ver si podés decir algo. Cuando trabaja en la respuesta de Marcel Ritter, que no hemos trabajado en la delegación Morón, alguien le pregunta si ese agujero en lo simbólico era el objeto de la pulsión, y Lacan ahí dice que no, que es el agujero de lo simbólico, era más bien ese matema S de A barrado. Y como vos en la cuestión de la transferencia en el 11 ponías solo el A, quería ver si lo pusiste a los fines de la comprensión o también aparece esta dimensión de que la dimensión del objeto no es lo único que está en juego, sino que ahí habría algún antecedente cuando habla de la represión primaria. Si pondrías también el SDA barrado, que lo volvemos a encontrar en las fórmulas y en la perspectiva que abre el 20. No sé si soy clara, no sé si te alejo mucho de lo que querías decir. Es una pregunta. Hice dos preguntas. Uno, ¿dónde ubicabas el amor en la cuestión de que el fenómeno transferencial venía en ese intervalo, en el 11? Y el otro es si Sí. solo está el objeto A o ya hay algo del SDA barrado. Bueno, de la primera, yo mencioné el fenómeno transferencial, es como decir, un efecto, ahí está como por así decir el efecto del amor. Un amor vinculado a la presencia del analista. Efectos pueden ser eróticos, pueden ser de odio, pueden ser de un cariño inusitado, pero es en relación a la presencia del analista. Y en el fondo, en ese momento, para Lacan, el analista encarna aquello que cerró el trabajo inconsciente, que es el objeto A. Okay. Pero está bien lo que planteas en segundo lugar, porque es en el mismo lugar del SDA barrado que está el objeto A. Es en el lugar de la falta de un significante en el otro que está el objeto A. Lo que pasa es que el SDA barrado, por así decir, taponado por el otro que crea el objeto A, da una sexualidad. Si los separamos y no hay coalescencia entre ellos, tenemos chances de una otra suplencia, que es el final donde dice, el problema es cuando hay coalescencia, y como bien planteas vos, son dos cosas distintas, solo que si están juntas, una tapa a la otra. Entonces la pulsión anula todo lo que es el goce del otro. Y entonces dice que ahí se hace psicología. El que hace eso, hace psicología, ¿no? Esa escisión no efectuada entre lo que vos planteaste, el objeto A y el SDA barrado, si no hay una escisión efectuada, se está en un planteo psicológico. ¿Qué quiere decir? No pasaremos de la sexualidad masculina. Y fíjense que reserva para el psicoanálisis la apertura al SDA barrado fuera de la pulsión. Ahí estaría más el espíritu del psicoanálisis, en un no todo goce pulsional.
Así que con esto no sé si te contesto, pero me parece bien porque está justo en el punto. Sí, sí. No, me parece que a ver, porque ubicamos un poco que este S de abarrado aparece en el grafo y el fantasma venía como a, ¿qué estás diciendo, no? A taponar, hoy lo decís, y la idea sería abrir. Por eso me faltaba ubicar un poco esto para... El Pero no te fantasma, quiero sacar de tu lógica, que es muy interesante. bueno, no, pero está bien. El fantasma, como bien vos decís ahí, justo tapa el S de abarrado. Entonces, es un ejemplo en el grafo, como está dibujado separado, se ven las dos posiciones, pero si uno los junta, tendríamos la coalescencia de la que habla acá, ¿no? Se junta el fantasma con el S de abarrado y queda solo el fantasma. Entonces no hay otra cosa en el mundo que la pulsión. Y el psicoanálisis está en el mundo para representar un otro goce. Es eso lo que está diciendo. Y ese otro goce acá lo representa con el S de abarrado. A grande, ¿no? Barrado. Que hay que ver cómo lo leemos. Pero es eso el punto a donde arriba en este momento del seminario. A separar por completo una cosa de la otra, ¿no? Entonces, a ver si lo tengo acá, porque bueno, a ver, un momentito. Voy a lo que estaba haciendo yo. ¿Cómo vuelvo a mis gráficos? Compartir Compartir pantalla, como habías pantalla. compartido antes. Bueno, como si estuvieras inspirado en lo que yo iba a seguir y mi lógica, hablaste de esto distinto al objeto A. Y de aquí hay lecturas posibles que podemos hacer. Falta de un significante en el otro le falta un significante. Una más fuerte es, no hay el otro, que ya lo vimos que es al nivel del seminario 19. Y otra posible es algo fuera de lo simbólico. Si esto es lo simbólico, hay algo, el goce femenino, está fuera de lo simbólico. Un goce fuera de lo simbólico. Distintas lecturas que propongo. ¿Me siguen hasta ahí? Pero a lo que iba para... Te seguimos a vos, no sé si cómo te alcanzamos, pero te seguimos. Bueno, no, para tener distintas lecturas del punto que haría que algo tuviera que ver con el psicoanálisis, que no es la pulsión. Escúchenme, en Carta a los Italianos, Lacan dice que todos aquellos que llegaron al final de análisis, que da siempre un toque cínico, es decir, no existe nada más que la pulsión, lo cual es una gran conquista porque es sacarse de encima el gran otro, que era una ficción. Y qué mejor que llegar ahí con el objeto A. Cuando se llega ahí, Lacan empujó hacia ahí, travesía del fantasma, el pase a nivel de conquista del goce pulsional, terminemos con el gran otro. Cuando llego ahí, el propio Lacan dice, un momento, vamos a parar un poco, porque la verdad que están saliendo toda gente como cínica, diciendo, no hay otra cosa que el goce pulsional, lo demás no existe. Tienen una verdad en juego, pero desde el punto de vista del amor, están cocinados, porque solo van a tener goce pulsional en la vida. No han tenido ningún acceso a otro goce que no sea el pulsional por el análisis. Y él dice, momentito, frenemos acá, si quieren léanlo, Carta a los Italianos, y dice, ¿De qué volver a los... año es, Eduardo? ¿Te acordás Esta- de qué año? No, la verdad que no. Lo digo en relación para ubicar con el seminario 20. Sí, me parece que es posterior, pero nada más Me, que para ubicar. me No, parece que sí, incluso, que es de... perdón, te dejaría terminar, pero te dejo planteado una pregunta, ¿no? Y lo adelantaste con esto, que es que hay una manera de entender esto que es volverse descreído y cínico. Si no hay otro, Bueno, algo así. por eso Lacan le pone el título a un seminario, que es Los descreídos engañan. Ser un piola, Ah, descreído, en un punto se engañan. Son unos tontos respecto del otro goce. Son ah. unos piolas bárbaros, no hay más que la pulsión. Soy un descreído total. Bueno, Porque este otro goce sos un no deja de engañado. tener algún amarre, porque este otro goce no deja de tener algún amarre a la función fálica, algún tope, digamos, ¿por qué es?
¿Cómo nos salvamos del descreimiento con esta perspectiva de no hay otro? No hay otro a nivel del significante, no hay gran otro, pero en el lugar donde no hay gran otro, hay un goce, el femenino, justamente, justamente. Por eso el final del punto 3, Lacan lo dice así. Él empezó a joder con eso diciendo, yo en realidad creo en Dios. Todo el mundo no cree, yo creo en Dios. Claro, el Dios de las mujeres, el Dios que no se puede demostrar, el Dios que no tiene que ver con el significante, no con el significante como el gran otro, sino con el goce en el punto justo de la falta de un significante en el otro, o en la no existencia del otro. Y fíjense que dice así, para nosotros está tachada, viene justo lo que preguntas, mira, para nosotros está tachada, desde luego, lo cual quiere decir, no quiere decir que baste la barra para que nada de lo tachado exista. No es que nada existe, dice así, ahí está el cínico, no existe nada del otro. Me dedico a la pulsión, ¿no? No existe nada del otro. Dice, no, porque esté tachada no es que nada del otro no exista, ¿no? Lo cual no quiere decir que baste la barra para que nada de lo tachado exista. Si con ese de abarrado no designo otra cosa que el goce de la mujer, es ciertamente porque señalo allí que Dios no ha efectuado aún su mutis, no se cayó la boca. Quiere decir que el gran otro como Dios produce descreimiento y cinismo, porque está muy bien que suceda, que se cae, porque detrás del gran otro lo único que había era un goce pulsional. Pero acá hay algo del orden de que hay un Dios que no se puede demostrar, pero que se siente. Y esto abre al final de que este lugar donde hay algo que se siente, aunque es indemostrable, y que no es ese sentimiento nada del orden de lo pulsional, habla a lo que me quería referir en el final, y que es retomar a Eric Laurent ahora, en que si hay algo que menciona al pasar, de los pocos lugares donde habla de transferencia Lacan, sigue esta línea. Sigue de una transferencia al nivel de lo que se siente más allá de la pulsión como goce del otro. Si quieren se los leo o no sé cómo estamos de horario. Sí, sí, dale. Bueno. Hay un apartado que se llama transferencia y sentimiento. Fíjense cómo va el punto. Y esa transferencia, yo lo dije de entrada, la va a llamar positiva, sin el opuesto de la negativa. Se lo simplifico. La transferencia positiva negativa es una transferencia que pone en juego el objeto A. Y ahí hay amores y odios. Pero cuando estamos a nivel del goce del otro, no hay odio. Sería algo del orden de un goce que no tiene por contrapartida el odio. Entonces, si es un goce del lado de lo positivo, y ese es el punto a llegar en la transferencia, dice Eric Laurent, bueno, entonces estamos más allá de la pulsión. Y este es el último Lacan hablando de transferencia. ¿Qué hay detrás de todo? Y ahora voy a ver qué pasos habría que dar. La transferencia positiva es una transformación mediante agregado de sentimiento, una transformación mediante agregado de sentimiento que permite un nuevo uso de la pareja analista-analizante alrededor de un goce a descubrir. Está el trauma del uno, que el sujeto confrontado con la lengua, el uno inestable y sus deslizamientos, pero está el partener sentimiento, el partener otro goce como sentimiento. No puedo extenderme más que decirles esto, que hay todo un desarrollo en Lacan que se llama la sentimentalidad, pero es el partener de fondo de la transferencia en el último Lacan, no el objeto A. Por eso les quiero mostrar lo siguiente. Un momentito, a ver. Me salté esto. Acá está. Bueno, pero es lo mismo. De los parteneres, para hablar de transferencias lacanianas, ni que hablar que uno puede decir, bueno, el analista está en el lugar del padre.
Lacan se niega a decir que hay un retorno de las relaciones primarias con el padre en el analista, que sería un falso amor. Él dice no, no es retorno. La transferencia, si fuera retorno, tendríamos que pensarla con otro concepto, que es el retorno del significante, de la represión, el inconsciente. Y es otro concepto. Estoy en el seminario 11, ¿no? Por lo tanto, lo separo del retorno y también de la repetición como compulsión de repetición. La transferencia es otra cosa y es algo que no es ni una cosa ni la otra. En todo caso puede articular una cosa con la otra. No me meto en el detalle. Vimos esta transferencia. El objeto A en el punto de A barrado. Efectos transferenciales, fenómeno transferencial. Pero avanzado Lacan, si ya no hay padre y ya no hay objeto A en el discurso del amo, porque ya no hay padre y ya no hay amo, que es lo mismo, queda como una otra edad al uno, un sentimiento como lugar. Y este sentimiento no es otro que el goce del otro que acompaña al del uno como lugar. Mucho más allá de los resultados cínicos o los resultados neuróticos de amar al padre, o si se cae el padre por el lado del saldo cínico, esta es la salida que busca Lacan. Cómo hacer que se amplíe lo que llama sentimiento o goce del otro en detrimento del goce pulsional. Esta es Hay un par de preguntas, Benito, que están cerquita de lo que estás hablando, Eduardo. Momento, último ¿Te las puedo pasar? Sí, momento. Una pregunta de Mercedes Molina, que dice, ¿a qué otro se dirige la Gieren en la transferencia? Y otra pregunta de Pamela Iturriza, ¿ese otro goce tiene que ver con el aún, el encore? No sé si está bien escrito en francés. ¿Ese encore rescataría del cinismo? Bueno, resumo. ¿Estás ahí? Sí. A ver, resumo a ver si se sigue esto. El aún, no sé a qué refieren con el aún. El título del seminario, encore. No, ya sé. Porque aún es una especie de un Lacan que dice, bueno, desfallezco. Voy a seguir, todavía un poco más. Y quizás es suficiente hasta acá y no enseñe más nada. El aún es, bueno, voy a hacer un esfuercito más. En cuanto a dónde se dirige transferencia, ¿a qué otro poner en la transferencia? Me va bien esa pregunta, la junto en esta respuesta, porque el otro al que hay que pensar como de la repetición en transferencia, ¿a qué otro se dirige la Gieren en transferencia? Sí, bueno, pero la repetición en transferencia, si vamos al punto del seminario 11, es porque la transferencia va a poner en juego la compulsión en la repetición. Es verdad que a la larga va a aparecer la repetición como compulsión gracias a la transferencia. Porque lo que se pone en el campo del otro, en esa teoría de la transferencia inicial, es el objeto de la pulsión. Y eso se ve en el discurso analítico, cuando el sujeto tiene que atravesar el fantasma para conquistar el objeto pulsional en el campo del otro. Y eso va a hacer que caiga el gran otro, y ese es el posible saldo cínico. Entonces, acá está tratando Lacan de plantear algo un poquito más allá. Lo puse así en una serie para que se vea que el padre podría estar en el lugar del otro, que el objeto A, como vimos, puede estar en el lugar del otro, pero que en el final el goce del otro como sentimiento sería el partener más escondido, pero el que finalmente hace al deseo del analista. Porque tiene que funcionar como nada que ver con las respuestas paternas y hacer un no todo pulsional. Esto tiene lógica del no todo pulsional. Siempre evocarle una otra cosa que la pulsión. El analista va a encarnar el goce del otro funcionando en una lógica no todo respecto de la pulsión, ni que hablar del padre. ¿Siguen esto? Ahora, para poder ubicarlo, para poder visualizarlo, y vean ustedes, no se asusten lo que va a venir ahora, porque en el final del 20 aparece el nudo Borromeo. Para poder visualizar esto, voy a hacer dos pasos que
¿Qué quiere decir visualizar? Ver las diferencias entre la pulsión y el goce del otro. Así está más o menos, se va entendiendo, pero ¿se podría visualizar un poco más? Lo primero, el primer paso que se me ocurrió para poder ser explícito, es que la transferencia que vimos, toda la primera historia de la transferencia, es querer con lo simbólico llegar a lo real, el objeto A. Y hace obstáculo lo imaginario. Por lo tanto, esta es toda la teoría de la travesía del principio del placer para ir más allá de él. Posición masculina. Estoy repasando, no sé si me siguen. Es simbólico que atrapa lo real y saca del medio lo imaginario como obstáculo. Hay que atravesarlo. En cambio, el último Lacan. Ahí me volvió, ahí me volvió. En cambio, el último Lacan. Me anda mal la conexión. En esta transferencia, que es otra, lo que queda entre paréntesis no es lo imaginario, son los efectos nocivos del lenguaje como traumático. Y se recupera el principio del placer uniendo un goce a lo imaginario. Y este goce, llamado acá real, no es este. Habría dos reales si quieren. Este real a la larga es el de la pulsión y este es otro goce unido a lo imaginario. ¿Habrá alguna manera de visualizarlo? Termino con esto. Y bueno, puede haber nuevas preguntas. ¿Habrá nuevas maneras de visualizarlo? Van a ver qué útil que es el nudo Borromeo. Vean las fórmulas, simbólico real, entre paréntesis lo imaginario, lo cual fuerza a romper lo imaginario para llegar a lo real. En cambio acá no hay que romper nada, y además pone a distancia los efectos traumáticos de la lengua. Y esto hace al principio del placer en una posición femenina. Vamos, no solo femenino, en el amor y en otras cosas, pero también en lo femenino. Van a ver, la fórmula, tenemos lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es el nudo aplanado de la tercera, el Vogue simple. Ahora, ¿qué pasa? Se cruzan los órdenes y producen triangulitos con distintas consecuencias. Fíjense, a nivel de lo simbólico, cruzado con lo real, ¿qué tenemos? Simbólico, real. ¿Y qué queda afuera de ese goce? Ese goce que es el pulsional. ¿Qué queda afuera? Lo imaginario. ¿Cómo se ve en el nudo? Fíjense, este goce está afuera de lo imaginario. ¿Lo ven? Este goce está afuera de lo imaginario. Ha quedado afuera de lo imaginario. Este es el goce pulsional. De aquí puede salir la teoría de la transferencia en posición masculina. Y tiene que ver con el objeto A y la pulsión. En cambio, separar un goce del otro para no hacer psicología es ubicar un lugar en el nudo sumamente especial, que es el goce imaginario real, imaginario real. Este triangulito, que si ustedes observan está fuera de lo simbólico. Este es el partener último de Lacan para la transferencia. Impresionante. Una otra cosa fuera de los efectos de lo simbólico. El sujeto trae el uno que lo atormenta. Trae el uno en la una equivocación de la vida toda. Si el analista le hace de partener con el goce del otro, fuera de los efectos del uno, entonces va a sentir un poco de placer y un poco de pasarla más o menos bien en esta vida, y cuando está más o menos conforme le dice Lacan, bueno, ya puede seguir, ya tiene restablecido un principio de placer no afectado por la LAN, el uno y lo traumático. Bueno, interesantísimo. Estamos ya en los últimos minutos. Les pediría si hay alguna pregunta, si no, vamos a quedarnos con esta perspectiva. ¿Alguna otra pregunta? Le pueden abrir los micrófonos los que quieran para hacer una pregunta. Yo te agradezco por anticipado lo que has planteado. Les quiero preguntar a los colegas si tienen algún obstáculo en que saquemos una foto de esta reunión para subir a las redes, que como no lo hemos preguntado, no lo estábamos haciendo. ¿Alguien tiene algún problema? Lo chatea, ¿no? ¿Todo bien? Bueno,
Las colegas que se ocupan de esto sacarán una foto, yo saco por las dudas. ¿Les di tiempo a pensar alguna otra pregunta? Siempre recordando que estamos tomando esta perspectiva, lo que estás trayendo en principio es que hay una perspectiva de transferencia a mínimamente un más allá del otro simbólico, mínimamente. Eso como mínimo de lo que dijiste, ¿no? Y que lo femenino pensándolo... Sí, sí, Eduardo. Más allá del sujeto supuesto saber. Sí, que está desapareciendo en el planeta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Alba, Santiago, los colegas que tengan algo para... Más que una pregunta, digo, es un comentario en relación, pues ya supone un movimiento ubicar que en la transferencia, que de entrada se podría pensar más en esto de la transferencia simbólica, como ubicando algo del saber, no, ya es un movimiento ubicar ahí que también hay un enganche con el objeto A. ¿No? Eso no va de suyo y tampoco, y es una trayectoria del concepto en la transferencia en sí que estamos iniciando, ¿no? Y pensar como una vuelta más allá del objeto A, que es verdad que es una forma de simbolización, ¿no? De simbolizar lo real, me parece que es una propuesta muy interesante, muy complicada también, obviamente, ¿no? Pues ya implica, bueno, ese paso más allá del objeto A. Tenemos que estudiar esta frase tuya todo este año para poder desplegarla el año que viene. No, yo quería decir, bueno, primero agradecer porque me parece sumamente interesante para volver a la clase, ¿no? Y poder sacar las consecuencias y los efectos que tenga esta clase, ¿no? Sobre nuestro tema que es el amor, ¿no? Pero, digo, me resulta sumamente interesante y aparte me lleva, digamos, a tener que seguir pensando esto de un lugar, no del otro simbólico, sino de un lugar otro, vaciado de ese simbólico, ¿no? Que no me quede como fórmula, digo, ¿no? De cómo en la transferencia se ubica o cómo hay que hacer algo con eso para que se produzca eso, ¿no? De vaciar ese simbólico para ir hacia un lugar otro, ¿no? No el lugar del otro como simbólico, digo, que lo tenemos muy metido eso. Sí, de acuerdo. Eso abre un capítulo que se llama ¿Por qué pudiera ampliar el goce del otro la intervención llamada interpretación? Ajá. Es a eso a lo que apuntaría la interpretación. Uh-huh. A ampliar el goce del otro respecto del pulsional. Uh-huh. Bárbaro. Así Bien. que estoy de acuerdo, sí, sí. Uh-huh. Bueno. No sé Cuando si Lacan queda... dice que la interpretación hace que retroceda al goce fálico del síntoma, quiere decir que gana terreno en otro goce. Es exactamente el mismo punto. Así que bueno, sería otro capítulo, ¿no? De cómo pensar la interpretación con estos temas por fuera del sujeto supuesto saber también, ¿no? Sí. Quisiera hacer una pregunta. El otro tema que me gustaría que vuelvas un momentito a eso que decís, el sentimiento como lugar. Porque una manera de derrapar con esto es que volvamos a la cuestión de que como no hay otro simbólico, lo que hay es un amor entre el analista y el analizante, y está lejísimo de lo que vos querés situar. Por lo cual, si podés decir algo más de este sentimiento como lugar, sí, eso que se siente. Vos pusiste esto, pero Lacan dice eso que se siente, ¿no? Que no sé si es lo mismo, va. El tema es donde se puede agregar, el paciente viene con el 1, ¿Y qué chances hay uno de agregarse y dónde? ¿No? El analizante hay que suponer que da un espacio. Quiere decir que además del 1, él tiene el sentimiento. Además del 1, en él hay lugar para un otro goce. Y es ahí donde el analista pudiera entrar y no es que va a tener un goce con el analista, es su propio goce del otro, que da un lugar a pesar del 1. Y entonces, si se logra ubicar en ese lugar, va a tener muchas más chances de achicar el goce pulsional, ¿verdad? Así que es ir a parar al lugar del sentimiento que no le es propio. Ese goce no le es propio. Es del propio sujeto en todo caso.
y está totalmente perturbado por lo traumático del uno, y si el analista da en la tecla de ampliar el goce del otro en términos de sentimiento, entonces no hace más que ampliar un sentimiento que ya está en él. Y no es que tome contacto con nada del orden de una relación con el analista. El analista, digamos, se disfraza un ratito del que sostiene el no todo del goce femenino, que ya está en el sujeto. Hay que apostar a que ya está en el sujeto. En su economía de goces, en el nudo, cuando yo puse el nudo, ese nudo es para un sujeto. Si quieren, volvemos al nudo. Ah, perdón. No, una preguntita respecto a esto. Esto es un sujeto sin otro. Ajá. El nudo es sin otro. Ya es que es un sujeto sin otro. Ah. Así que entonces no es que está el gran otro, el sujeto supuesto saber, nada que ver. Estamos en lo que es un sujeto en términos de un nudo. Y lo real en este momento para Lacan ya no es la letra de goce, de nada. Es armar el nudo. Eso es lo real en Lacan. Una vez que está armado, disculpa, el paciente viene con mucho goce pulsional, que quiere decir que este lo podemos correr para acá, y este está muy ampliado, y sufre de la lengua, y este está chiquitito. Pero lo trae. Hay que apostar a que hay algo en él del otro goce. Y si el analista se cuela en este lugar, pudiera ampliarlo. Sí, quiero avisarle a los colegas que ha participado en la reunión Silvia Núñez, que es responsable del guión de Comodoro Rivadavia, que es un CID, una delegación, Eduardo, de la que vos sos interlocutor o director. Sí, ¿Cómo es la cosa? Es una delegación, la de Comodoro Rivadavia. La saludamos a Silvia, que participó de esta conferencia. Esas son las ventajas de la virtualidad. Hay una pregunta de Daniela que dice: ¿este nuevo partener es el síntoma? Bueno, al nivel del nudo de 3, Lacan tiene problemas para poner el síntoma. Acá no está el síntoma. Es la estructura previa a pensarse con el síntoma. Pero bueno, el síntoma habría que pasar al tema de que es un cuarto redondel, que no es ni imaginario, ni simbólico, ni real, sino que permite el anudamiento. Y por supuesto, el síntoma preserva el goce del otro. Quiere decir que, más allá del nombre del padre, la salida por el síntoma es porque en él se preserva el goce del otro, se preserva el goce imaginario real. El síntoma ya fue un tratamiento de la pulsión, del sentido y del goce del otro. Habría que verlo en un... Entonces, esto no es el síntoma. El síntoma lo anuda. Es un goce que anuda el síntoma. Pero también la pulsión. Tampoco es que se va a sacar la pulsión del planeta. Y también el no, sentido. Porque si lo que hubieras dicho se redujera a la función de síntoma del analista, ¿dónde quedaría la función del analista traumático? Es decir, algo que pusiera en juego, que pudiera encarnar algo de este goce, ¿no? Por eso creo que es importante no apurarnos a concluir sobre esto, ¿no? El analista traumático el que desacomoda o perturba la defensa, es un tema a discutir, porque a veces se perturba la defensa de tal manera que la persona queda destruida. Absolutamente, entonces el tema es, ¿qué sería? Perturbar la defensa que le impide que se amplíe el otro goce. La persona está defendida de lo que tiene de otro goce. Y eso hay que perturbar, porque si uno perturba el nudo completamente, hay resultados catastróficos, ¿no? Absolutamente. Entonces el deseo del analista siempre está a favor de que la persona sacuda la defensa que le impide ampliar el otro goce. En los varones ni que hablar, no queremos tener nada que ver con el otro goce. Nosotros somos lo que somos, fútbol, política, las minas son todas para eso. Somos así. No, pero vos tenés el otro goce, ¿de dónde? Viene todo el protesto masculino. De ninguna manera. Nosotros somos lo que somos. Bueno, ¿cómo haces con una persona así para ampliarle el otro goce? Que deje de confundir eso con que si se trata no de una homosexualidad ni de lo femenino. Por eso quizá me da la oportunidad para decir que el otro goce no se reduce a lo femenino. El otro goce no se reduce a lo femenino. Es un paso más de las sexuaciones. Eso, bueno, es un tema. El otro goce, en todo caso, como se ve acá, es para cualquiera que arme el nudo, independientemente de su sexuación.
¿Me siguen? Sí. Entonces no es que hay que reducir son muchos goces que están por fuera de lo simbólico. Uno es el femenino, es cierto. El amor en general, también. Y hay otros goces de lo que puede llamarse sentirse muy bien en una situación X donde uno está pleno y no por eso está feminizado, ¿no? No está en una especie de insatisfacción horrible, corriendo atrás del objeto A como hace la pulsión, sino que de golpe siente que consiguió algo y no es que esté femenino. En fin, quiero decirles que hay muchos y hay que empezar a estudiar cuántos otros habría que están fuera del alcance de lo simbólico. Bueno, uno de los varones del grupo te agradece, así que se abre para pensar, dice Víctor. Y bueno, la gente va saludando y nosotros vamos cerrando esta actividad y realmente estamos muy agradecidos. Una clase interesantísima que hemos podido seguir. Estábamos muy temerosos de no poder seguir la apuesta de poner el seminario 20 acá, pero con esa mirada vamos a recorrer las referencias lacanianas del amor hasta el seminario 11 este año y el año que viene de ahí en más. Así que te agradecemos un montón, Eduardo. Bueno, damos por terminada la actividad de hoy. ¿Cuál es la próxima actividad, Alba? La Santiago. próxima actividad es el viernes que viene, que va a estar la clase a cargo de Santiago. De Santiago Formastofe, que trabaja los antecedentes al seminario 8 en Lacan. Así que vamos a volver en algunas cosas sobre la pasión. Así que bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Nos hablamos ahora. Gracias a ustedes por la paciencia. No. Gracias, un aplauso. En este momento no veo a nadie, pero bueno. ¿No ves a nadie? Bueno, te estamos aplaudiendo, Eduardo. Bueno, gracias. Adiós. Un abrazo grande. Hasta otra